Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Microjuris. Mi nombre es Amberly Vélez-Ber y en el día de hoy me acompaña el secretario de Hacienda, el CPA Francisco Párez Alicea. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la oportunidad. Y gracias por recibirnos aquí en el conference del piso 8 del Departamento de Hacienda del Secretario, que tenemos, ustedes no la pueden ver, pero nosotros sí, tremenda vista de frente. Muchas gracias por recibirnos No, gracias aquí. a ti. Cuando era secretario auxiliar de rentas, solía disfrutarme más la vista que ahora de secretario. Ah, sí, Sí, bueno, porque es más trabajo, sí, me imagino, son definitivamente. muchas horas, pero siempre conviene venir y Sí, de vez en despejarse un cuando, poquito, claro que sí. ¿verdad? Bueno, estamos en plena época de erradicación de planillas y nosotros siempre nos gusta también dar algún contexto antes de comenzar la conversación. Sabemos que ustedes están implementando estas plataformas paperless, básicamente, para los contribuyentes, individuos y las corporaciones. Eso es un gran logro, Sí, ¿verdad? Y entonces también están ahora integrando estas disposiciones de la reforma, llamada reforma contributiva, están entrando en vigor ahora, ¿cierto? correcto. Y entonces se dice que unos 400,000 contribuyentes se podrían beneficiar, por ejemplo, del crédito por trabajo, que podrían ser unos créditos que oscilan entre los $300 a los $2,000, Eso es ¿cierto? correcto. Y entonces también tenemos que 179,000 cuentapropistas, ¿verdad?, que trabajan por cuenta propia, podrían ver un alivio en sus contribuciones si se acogen a lo que se llama el cómputo opcional. Correcto. También tenemos que alivios como estos van a representar un costo al erario, ¿verdad? Cuando se hacen unos alivios al bolsillo de los contribuyentes, pues entonces el erario deja de recibir unos dineros y esto se estima que podría estar en unos 400 millones, pero a su vez lo tenemos a usted en récord, ¿verdad? Diciendo que el Departamento de Hacienda hasta el momento ha recaudado como unos 500 Millones por millones encima por encima de la proyección. de lo que se proyectaba para el plan fiscal. Entonces, Correcto, lo que se dejaría de recibir al erario por estos alivios, como que se está compensado por el otro. correcto. Ok, y ello está cimentado, ¿verdad?, sobre una propuesta filosófica, ¿verdad?, una teoría de que cuando hay alivios a los contribuyentes, eso ayuda a estimular la economía, porque entonces es más dinero que se queda la persona para poder entonces gastarlo, ¿no? Y así. Hay algo de eso dentro de la captación de impuestos, particularmente durante este cuatrenio, pero también hay un elemento de ser más eficientes a la hora, ¿verdad?, de evaluar el cumplimiento. Así que hay unos cambios en ley y hay unos cambios en el enfoque contributivo que nos han permitido a nosotros ser una de las mejores grupos gerenciales, por llamarlo de alguna manera, del Departamento de Hacienda en lo que concierne a administración contributiva. Y entonces tenemos también el contexto amplio, que es que, pues, Puerto Rico es un país en quiebra y, por ejemplo, en el día de hoy en el que estamos grabando, que es viernes 28 de febrero, la Junta de Supervisión Fiscal estaría entregando lo que es el plan de ajuste de deuda, el cual también tiene que ir, ¿verdad?, como en correspondencia con ese plan fiscal que es sobre el cual estamos operando. Entonces, como tenemos el plato lleno, tenemos muchos temas, Sí. pero nos gusta también empezar por cuestiones muy básicas. Por ejemplo, a nosotros que nos mira la comunidad en general, además de abogados, pero también estudiantes de Derecho. Por ejemplo, podríamos empezar a que usted nos diga cuándo es que yo sé que tengo que erradicar una planilla. ¿Cuánto es después que gane cuánto dinero, si trabajo por cuenta propia o como empleado? Vamos a empezar por el principio. Un contribuyente, ¿cuándo sabe que tiene que contribuir? Mira, hay una diferencia, ¿verdad?, en cuando un contribuyente debe contribuir, por llamarle de alguna manera, y la erradicación de planillas. Y traigo esto porque hubo unos cambios bastante curiosos con la Ley 257, donde se nota a leguas que persigue que menos personas radiquen planillas. Y eso se ve en una disposición, en una de las disposiciones que establece que una persona no viene obligada a radicar planilla en la medida en que los impuestos se retuvieron en el origen y con esa retención ya cumplía con su responsabilidad contributiva. Así que en ese sentido, las personas que tienen retenciones en el origen deben evaluar si con las tasas contributivas que aplican, aplicándolo a hacer el ejercicio
cálculos de cómo luciría su planilla. Y si no tenía pago con esa planilla, en teoría, pues ya no viene obligado a radicar. Sí tengo que decir que los primeros $12,500 son exentos de contribuciones. Y llamo exentos, ¿verdad? Para de alguna manera u otra simplificarle el lenguaje a la gente, pero es que en teoría una persona cuando va a hacer su planilla los primeros $9,000 tributan a la tasa cero y adicionalmente tiene una deducción personal, una exención personal de unos $3,500. Por consiguiente, esos primeros $12,500, 3,500 más 9,000, esa persona pues no tendría contribuciones. Así que virtualmente personas que generan $12,500 o menos, básicamente no tendrían responsabilidad contributiva y entonces estas disposiciones que dicen, mira, si te retuvieron lo que era, no tienes que acudir al Departamento de Hacienda, podría aplicarle a estas personas. Si las instrucciones hablan de $5,000 de ingresos, esa es la normativa que ha permeado por años en el Departamento de Hacienda, pero en este ciclo contributivo nosotros estamos tratando de retar esas presunciones y esos paradigmas que han visto en el pasado, así que esa disposición está ahí, así que las personas cuya responsabilidad contributiva fue del todo retenida en el origen, probablemente no tendrían por qué radicar planilla. No tendrían por qué radicar planilla. Pueden hacerlo y siempre es positivo, claro, les sirve para pero otras no se les va a penalizar, o por lo menos bajo su dirección no hay penalidad, administración, correcto. Aquel que haya ganado $12,500 o menos y no haya radicado planilla, ustedes no van a, como se dice, enforce, ¿verdad? Exactamente. La penalidad que podría tener ese contribuyente no se aplicaría y estamos tratando de retar un poco el paradigma. Se ve mucho en los centros de planillas donde iban personas que no tenían responsabilidad contributiva alguna, hacían la fila claro. en los centros de preparación de planilla para hacer una planilla que era en cero. Que era en cero. Y se obligaba. Pero andaban muy preocupados por cumplir con la ley. Sí, que venían obligados a radicar planilla. Así que en ese sentido, pues eso lo tratamos de corregir. Pues entonces, vamos a ver, si me gano más de $12,500, radiqué planilla y tengo que pagar, pero no tengo los chavos para pagar. Entonces, ¿qué hago? Si tienes responsabilidad contributiva y no tienes con qué pagar al momento, yo siempre recomiendo que se radique esa planilla, que es un requisito por ley. Que pudiesen haber hasta sanciones penales para personas que no radiquen planilla, así que definitivamente el no radicarla no es una opción. Pero a su vez el Departamento de Hacienda ha emitido un sinnúmero de publicaciones arrojando luz sobre planes de pago. Y aquí es donde Suri viene, que yo tengo que decirte con mucha franqueza que Suri es el proyecto que me da más orgullo laboral hasta el momento. Y es uno de los grandes logros de la agencia, si no es el más grande en cuanto a administración contributiva. En el pasado, cuando una persona radicaba una planilla ante el departamento y tenía deuda, esa planilla no se veía con un tratamiento preferencial para procesarla. Pues como tenía pago, no había que pagar reintegro, pues se dilataba su procesamiento para darle prioridad al procesamiento de planillas con reintegro y poder porque pagarlo. Hay que hacer el cheque y enviarlo. Exactamente. Entonces, eso no permitía que contribuyentes tuviesen una deuda tasada ante el Departamento de Hacienda y no pudiesen entrar en un plan de pago. Y a veces radicaban en abril y veían la tasación de la deuda en octubre y se acumulaban intereses y recargos y ahí era que estaban ávidos para entrar a un plan de pago con el Departamento de Hacienda. Los planes de pago son para deudas tasadas. Eso es uno de los planteamientos que Suri corrige. Suri ahora procesa planillas en cuestión de días, así que un contribuyente radica una planilla ante el Departamento de Hacienda, digamos que en unos 5 días esa planilla se procesa, se tasa la deuda y ya la persona ni siquiera tiene que venir al Departamento de Hacienda. ¿En 5 días? Podrían verse casos, hay otros casos que en 2 días, estamos dando un promedio, ¿verdad? Para propósitos generales, si es un asalariado que no tiene que someter muchas evidencias ante el departamento, porque el crédito que coge es la retención, por darte un ejemplo, claro. No tiene intereses hipotecarios que no se tiene que validar con otras cosas ni dependientes, pues esa planilla tomaría 2-3 días como mucho. Habiendo dicho eso, se va a tasar con mucha celeridad, ya no hay este factor de priorización, porque mucho del trabajo manual se automatiza,
permite que estas personas en cuestión de una semana pues ya tengan un plan de pago suscrito con el Departamento de Hacienda sin que medie el envolvimiento humano y sin que haya, ¿verdad?, una dilación en ese proceso, y es algo que nos entusiasma muchísimo. Entonces, en términos de los individuos, en esta época ahora de erradicación de planillas de las contribuciones del año 2019, los individuos, ¿qué cosas nuevas van a estar viendo? Toda persona va a ver en su contribución regular un descuento de 5%. Así que si antes pagabas $100 con tu planilla o esa era tu responsabilidad contributiva, ahora va a ser 95. Así que en ese sentido sí hay una reducción intrínseca, ¿verdad?, de tasas contributivas. Y a su vez está el programa de crédito por trabajo. Se presupuestaron o se proyectaron que este programa tiene el potencial de darle a la ciudadanía unos $204 millones. Entendemos que van a haber casi 400,000 participantes de este crédito por trabajo. Como bien mencionaste al principio, ese crédito podría oscilar entre los $300 a los $2,000. La cantidad va a depender de la cantidad de dependientes que tiene ese contribuyente y la cantidad de ingresos generados. Este programa aplica a asalariados principalmente, que no hayan devengado otros ingresos en exceso de $2,200. Habiendo dicho eso, ¿cómo opera el crédito? En la medida en que tengas más dependientes, hasta un máximo de 3, y menos ingresos ganes, más grande va a ser el crédito por trabajo que reciba un crédito progresivo en ese sentido. Te voy a hablar... Y esto se hace para estimular a que las personas... a que se formalice la relación obrero-patronal y que haya más personas motivadas a trabajar. Este programa se ha utilizado en otras regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos particularmente, y ha servido para atajar un poco las inequidades económicas que sufren esas jurisdicciones. Y yo te voy a hablar, por ejemplo, de una oficinista de Naguabo que generó ingresos de aproximadamente $20,000. Ella tiene 2 dependientes. Su responsabilidad contributiva eran $200, aproximadamente $202. Ella le habían retenido 800, así que iba a tener ya del saque un reintegro de 600. Pero ahora esto se le añadió $951 de un crédito reembolsable, que es el crédito por trabajo, y hoy esa oficinista de Naguabo recibió un depósito de $1,500 en su cuenta de banco, 900 de ellos que no tienen que ver con una retención, sino tiene que ver con ese programa de crédito por trabajo. Y así van a haber unos 400,000 casos aproximadamente. Bien, y entonces las empresas, ¿qué van a estar viendo nuevo en esta época? Comerciantes, personas que trabajan por cuenta propia y corporaciones. Número uno, que las corporaciones también tienen una reducción de tasa contributiva del 39% al 37.5%. También pueden optar por el cómputo opcional, que dependiendo la cantidad de ingreso bruto, si estás dedicado a la industria de servicios y esos servicios están reportados en una informativa y te hicieron la retención, puedes optar por esa contribución opcional que básicamente ronda la tasa contributiva entre 6% a 20%. Habiendo dicho eso, la tasa va a depender del volumen de negocio. La vasta mayoría de los contribuyentes generan un volumen de negocio de $100,000 o menos. Por consiguiente, la tasa aplicable sería un 6. Así que hay personas que con tan solo un 6% de retención en el origen cumplirían con su responsabilidad contributiva y por consiguiente no tendrían que llenar toda esta planilla de ingresos y gastos, sino un formulario que es media página incluido en la planilla. Llenan eso, se hace el cómputo y se le devuelve cualquier sobreexceso exceso de retención. Exacto. Esto nos trae a las disposiciones que entran en vigor de la llamada reforma contributiva y cuáles son las medidas principales y su impacto que usted pueda mencionar. Mira, la reforma contributiva es una reforma revenue neutral, que significa que donde se bajó por un lado y se subió por otro. Es una redistribución de la carga contributiva. Y entonces me preguntan, pues, ¿quién absorbe la carga? Los contribuyentes incumplidores. ¿Por qué digo esto? Se establece un régimen de fiscalización a través de mecanismos electrónicos donde se hace hincapié en la responsabilidad de los agentes retenedores de cumplir con la emisión de las informativas. En ese sentido, un approach de no ticket, no laundry. Si dices que le pagaste a un asalariado $100, pues debe haber una W2 de $100. De $100. Si no lo hay, ese gasto se puede revertir y esa persona no podría tomar esa deducción y no tendría el beneficio contributivo de la misma. Habiendo dicho eso, ocurre también con los servicios profesionales. Si dices que le pagaste a un abogado para propósitos de contribución básica alterna, que es un régimen paralelo, y yo quisiera ser más diplomático que decir un detector de mentiras.
pero es más o menos es esto. un polígrafo. Implícitamente mide, reduce las tasas contributivas en comparación con contribución regular, pero automatiza la fiscalización. Comienza a decir, ok, para contribución regular dijiste que pagaste $3,000 en abogados, déjame ver si hiciste la informativa. Si no la hiciste, para contribución básica alterna, que son unas tasas bien pequeñas, casi a nivel de patente, pues te quito ese gasto y multiplico esas tasas sobre un nuevo ingreso neto que va a ser mayor que el regular porque no cumpliste con tus deberes de agente retenedor. Así que en ese sentido ves un andamiaje mucho más tecnológico que le permite al Departamento de Hacienda poder automatizar la fiscalización mediante mecanismos electrónicos. Y precisamente de mecanismos electrónicos, una medida que vimos en el pasado es que se integró que en los servicios, por ejemplo, que dan médicos, los mismos abogados también, a veces antes solamente se permitía pagar cash, por ejemplo. Entonces, le pidieron que tuvieran al menos 2 formas de pago. Esto ha permitido el ATH móvil y el que tengan que implementar sistemas de ATH en las oficinas, atajar la evasión contributiva de los solo practitioners, por ejemplo. Qué bueno que traes ese punto porque nosotros introdujimos la informativa doméstica de lo que se conoce en Estados Unidos, la 1099K. En Puerto Rico es la 480.6G. Eso significa que los proveedores de pagos electrónicos a través de tarjetas, no me gusta comentar sobre contribuyentes en particular, pero se distinguen, ¿verdad? Los Evertec, Softec de la vida, First Data, entre otros, que se dedican a procesar estos pagos, vienen obligados ya y esto es nuevo, a reportarle al Estado cuántas ventas pasaron por esos puntos e informarnos a qué comerciante. Así que nos llegaría como una 480.6B, para los que nos escuchen, que tal vez han recibido alguna informativa de esa naturaleza, una 480.6B, pero lo que se informa es cuánto dinero pasó por ese punto de venta. Así que cuando se establecen estas disposiciones que obligan a los pagos electrónicos, ahora con esta informativa nosotros vamos a tener mucha mayor visibilidad. Y pasa lo mismo también con los terminales fiscales, que pasó con el programa de cumplimiento de la reducción de IVA en alimentos preparados que conformó parte, ¿verdad?, de la Ley 257. Tengo que decirte que en este caso, el programa de la reducción de IVA en alimentos preparados se convirtió en un programa dual, donde se iba a dar la reducción de alimentos preparados al 7% solo en establecimientos que estuviesen en total cumplimiento con el Departamento de Hacienda, y se establecieron 4 requisitos, que fueron de una entidad dedicada a la venta de alimentos preparados, que no tuviese deuda contributiva, que tuviese su radicación de planillas del IVU al día y que a su vez fuese una entidad que estuviese conectada a través de un terminal fiscal, que eso era lo que se conocía antes como el IVULOTO, que es un requisito que todavía permea. Cuando hicimos el ejercicio originalmente en julio, preparándonos para el comienzo de esta operación, que iba a ser en octubre, si mal no recuerdo, solo teníamos como unas 4,000 localidades que hubiesen cumplido. Con un poco de promoción, sí. Tengo que decirte que en términos de medios, pues se empezó con el pie izquierdo, porque en parte, pues tal vez no supimos vender la idea a los medios de comunicación y hubo un cierto grado de reparo, tal vez por desconocimiento y porque era una idea bastante novedosa. Pero te tengo que decir que una vez nos fuimos acercando al comienzo de ese programa, las personas fueron entendiendo. Sí, los comerciantes respondieron, rápido pusieron un cartel en la puerta. Con el 7%. Aquí tenemos el 7%. Y esa presión ha ido, porque nosotros no es que no querramos honrar el 7%, pero queríamos, mira, ya que estamos reduciendo una tasa contributiva, que haya mayor equidad contributiva. Y las personas les gusta cumplir. Y si se sienten monitoreados, por regla general, los contribuyentes que toman riesgos, pues una vez se sienten monitoreados, desisten de esa toma de riesgos. Y ese monitoreo, dijimos, pues, ¿por qué solo monitorearlos nosotros si está todo un pueblo puertorriqueño que quiere monitorear? Y la gente entonces prefiere ir más a esta panadería que a aquella, porque entonces acá tengo un 7% menos que pagar. Y te voy a dar unos datos curiosos. Ya vamos por 8,100, casi 8,100 localidades. Y se democratiza a través de Suri. Pueden ir al enlace. Aquí estamos viendo la pantalla de Suri. La pantalla de Suri, se oprimen los negocios autorizados
Y aquí Y está ahí la están lista. todos. Y se Y actualiza. eso lo puede ver cualquier contribuyente. Sí. Es transparente, es Sí, público. sin el mensaje de texto de mi novia que recién apareció ahí, pero sí, Esa se ve parte, ¿no? básicamente la lista de los restaurantes. Ya vamos por 8.109, todos los días crece más. ¿Qué te dice? Te voy a dar varios datos de esto. Número uno, que a pesar de que el consumo en Puerto Rico está reduciendo, porque gran parte de lo que ocurrió el año pasado era un consumo bastante vinculado a ese proceso de reconstrucción en el posterior a la emergencia, donde hubo mucho reembolso de aseguradoras, programas de gobierno estatal y federal para la reconstrucción inmediata de la isla, particularmente la reconstrucción de el restablecimiento del sistema de energía eléctrica, ¿verdad? Que con sus luces o sus sombras sí fue un trabajo bien titánico y que requiere, ¿verdad?, un despliegue de recursos y un consumo de recursos sustancial. A pesar de que se está reduciendo el consumo en estos momentos, curiosamente, las ventas de alimentos preparados aumentaron en 15% con estas personas. Y yo no creo que Con los 8.000 comercios que con se los han 8.000 acogido. comercios. Ahora ellos reportan Perfecto. ventas por encima, por 15% de lo que De lo vendían que antes. reportaban antes. Y yo no creo que sea tanto un aumento en consumo ahí. Yo tengo mi teoría de que hay un elemento de monitoreo que invita a ciertos contribuyentes que toman riesgos en ser más honestos con su reporte al Estado. Y esto te deja saber que era un mensaje, y aquí es donde tú ves esa diferencia en visión de personas, ¿verdad? Baby boomers y personas mayores con los millennials que crecimos un poco más adheridos a la tecnología. Mi mamá tiene casi unos 60 y pico de años. No la voy a tirar al medio, ¿verdad? Con la fecha exacta, pero tiene unos 60 y pico y es una baby boomer. Mi mamá no podía internalizar la idea de que yo había podido identificar los cumplidores versus los incumplidores. Porque si yo logré emitir de manera automática, el departamento logró emitir de manera automática tantos certificados en aquel momento cuando iniciamos el ejercicio, 4.000, que luego se convirtieron a 5.000 a la fecha del 1 de octubre y ahora 8.000. Si nosotros lo hicimos de una manera automática, identificamos al cumplidor, adivina a quién también identificamos, a quien cumple. Y ese mensaje yo creo que resonó bastante fuerte en la psiquis de los comerciantes incumplidores. Porque decían, espérate, el de al lado mío lo identificaron que cumple, yo no cumplo, déjame, más que la presión por el efecto económico de que me van a dejar comprar, que yo no creo, era más el elemento de cuándo iba a llegar el Departamento de Hacienda a la puerta. Y el departamento llegaba a través de Suri, porque emitimos multas sin que mediaran agentes de renta interna, pero también el departamento llegaba a través de los consumidores que le exigían Claro. a los restaurantes que tuviesen ese 7%. Y eso yo creo que ha ayudado muchísimo a que este programa sea todo un éxito. Y yo creo que la ciudadanía lo ha percibido así. ¿Cuáles son los cambios más significativos, por ejemplo, que los abogados que trabajan por cuenta propia deben considerar en la erradicación de planilla ahora? Que se pueden acoger al cómputo opcional que te señalé, que la vasta mayoría de ellos estarían en una tasa fija del 6%, Del en la medida en 6. que recibieran 480.6 BUSP. Tengo que decirte que también esta reforma apunta mucho al perfeccionamiento de los libros de contabilidad, que todo comerciante debió haber tenido. Siempre el libro de contabilidad es un elemento indispensable en una actividad comercial, no tanto por el cumplimiento de las leyes tributarias, sino porque es una medida sana ¿verdad?, de las personas que están en la autogestión, de saber hacia dónde va su dinero. Y en la medida en que ellos tengan esa información clara, van a estar en mejor posición de poder cumplir con sus responsabilidades contributivas. Y esta reforma se hincapié a través de las informativas. Tienes que saber a quién le estás pagando, tienes que saber con quién estás haciendo negocios, que no es un régimen nuevo. Las informativas no es algo que nos inventamos con la ley 257, algo que siempre existió, pero ahora se responsabiliza más a los incumplidores. Ok, entonces, volviendo rápido otra vez al tema de la evasión contributiva, ¿ustedes tienen algún aproximado de cuánto el erario deja de percibir, ¿verdad?, por esas pérdidas de la evasión contributiva? ¿Y qué está haciendo Hacienda para atajarlo?
aparte de las medidas que ya nos han mencionado. Mira, hay un report, creo haber visto cuando secretario auxiliar, un reporte de unos economistas privados que señalaban que la evasión a nivel de contribución sobre ingresos podía ascender a los 750 millones de dólares. En términos de la captación del IBU, estábamos en un 69%. Yo tengo una teoría bastante que las puedo profundizar y explicar a la ciudadanía de que en IBU sí han habido unos cambios palpables. Y esto es un cómputo de servilletas. Suri, nosotros hicimos un análisis de cómo Suri nos ayudó a mejorar la captación del IBU. Identificamos cuando hicimos ese análisis del primer año que habían 66 millones de dólares, 61, 66 millones de dólares, vamos a redondearlo a 70, que no tenían explicación alguna en aumento en captación, no venían vinculadas a los cambios en ley y no venía vinculado a algún otro cambio administrativo del Departamento de Hacienda que no haya sido la digitalización, que fue el cambio más dramático. A eso tú le añades 25 millones de IBU en ventas por Internet. Ya vamos como por 95 millones. Y a eso tú le añades unos 25 millones en planes de pago. ¿Y por qué traigo la figura de planes de pago? Eso te da entre 110 y 120 millones aproximadamente. Esta figura de planes de pago es importante y te va a marcar. Yo creo que si ha habido algún asunto donde ha habido una diferencia en cuanto a política pública bien marcada en la operación gubernamental de un cuatrienio a otro, ha sido el cuatrienio pasado y con la administración contributiva del país. En el pasado no se entraban en planes de pago por IBU y se apostó más a para mí, arcaico, un enfoque de administración contributiva arcaico que apostaba a llevar mensajes a la ciudadanía. Que era multarlos, aparecérsele en los negocios. Era embargar. El embargo. Se intervinieron con 179 establecimientos, se embargaba el inventario de esos negocios. Se apelaba también a la vergüenza pública, ¿verdad? Porque entonces llegaban con prensa. Para que otras personas se asustaran y tratar de generar cumplimiento. Eso yo difiero totalmente, porque es tratar el catarro con quimioterapia. Vas a matar el catarro, lo vas a acabar con él. De paso, mata al paciente. Y lo mismo pasaba con este enfoque. Las personas quieren cumplir por regla general. Y ¿verdad? Perdona por el dibujo que voy a hacer aquí, pero es como mejor lo puedo explicar. Mi cartera de clientes, los contribuyentes, tú puedes segregarlos en una pirámide, donde la zapata son esos contribuyentes cumplidores. Estos cumplen no importa qué. Probablemente tú seas uno de ellos. Tú cumples y tienes otra característica que es que el resto de la ciudadanía cumpla y te indigna cuando se roban el IBU y te indigna cuando se sobreestiman gastos, que una persona envía un anejo M con la desfachatez de reportar $500,000 en venta y $480,000 en gastos, $90,000 en depreciación, cuando un abogado, por ejemplo, ¿qué equipo puede tener ese abogado que deprecia, ¿verdad?, en $90,000 al año? Pues esas cosas te indignan y eso lo tienen los contribuyentes cumplidores. Lo viste con los alimentos preparados. Nosotros apostamos que estas personas iban a ayudarnos en nuestro enfoque de administración contributiva, que se iban a convertir en portavoces del Departamento de Hacienda. Luego tienes los que toman riesgos. Luego tienes las personas que cometen evasión, evasores, que es fraude contributivo, y tienes las personas que se dedican lavado de dinero. Ajá. Hay teorías contributivas que mezclan estos dos. Cierta manera ambos son fraudulentos. Claro. Pero a mí me gusta distinguirlos porque el grado es distinto. Ya esta persona está vinculada al crimen organizado, aquí voy a necesitar mucho de la DEA. Su actividad es ilegal y el evasor no necesariamente hace actividad ilegal, pero de lo que no percibe no reporta. Exactamente. No. Y entonces, los que toman riesgos, las facultades del secretario se tienen que tomar con pinzas y no se debe ejercer todas las facultades sobre cada falla que exista. Tú tienes que graduar un poco Ser estratégico. Ser estratégico, porque los que toman riesgos son los que enviaban una planilla sin pago.
Yo escuché a pasados secretarios hablar de cómo ellos atacaban y hacían las gestiones de cobro al que enviaba la planilla y no pagaba. Y criminal. Pero Mira, envió la es mejor, planilla. exactamente. Eso es lo que amerita, es una gestión de cobro, no tratarlo criminalmente. Claro. Tienes que darle las opciones para que pueda pagar. Porque ¿qué va a hacer ese que te enviaba la planilla y tú le cerraste el negocio indiscriminadamente y lo criminalizaste? Pues dice, pues entonces me la juego. La próxima vez la planilla va en cero. Y tú ni cuenta te das. Sin embargo, si los tratas con dignidad, ellos quieren cumplir, son personas con valores y principios. Hay un alto porcentaje de que caigan aquí. Y eso es lo que hizo la carta circular 1705 del Departamento de Hacienda, la cual establecía nuevas reglas para entrar en planes de pago. Y los cambios más dramáticos de esas reglas es que estábamos permitiendo que se entraran en planes de pago de IBU y de retenciones patronales, que son impuestos en fiducia por regla general. Y ese cambio bien dramático trajo consigo un rendimiento en cuanto a IBU de 24 millones adicionales, que son los que ves por aquí de planes de pago, 24, 25 millones. Así que en ese sentido, con ese cambio, 25 millones de dólares es más que los 89 mil pesos que la venta de los bienes embargados dejó bajo el enfoque incorrecto de administración contributiva. Y aquí te doy una de cómo promover cumplimiento voluntario ayuda. Nosotros nos estamos enfocando mucho en lo que le llamamos como la digitalización. La digitalización es el futuro de la administración contributiva. Ya nosotros digitalizamos las transacciones entre el Departamento de Hacienda y la ciudadanía a través de informativas, permitiendo que paguen electrónicamente. Suri es la médula espinal sobre esto. ¿Qué nos queda? Ayudar a digitalizar las transacciones entre comerciantes y consumidores. Y entre patronos y Si nos puede dar un empleados. ejemplo. Mira, te voy a hablar de esto, que son ideas que se deben ocultar de cara al futuro. Primero, nosotros nos enfocamos este cuatrienio en digitalizar el Departamento de Hacienda, pero te voy a dar un ejemplo de lo que hace Uruguay, que yo sé que eventualmente vamos a acabar en esto. Una vez tenga mis nietos de aquí a 30 años, que ellos estén bajo ese régimen contributivo. ¿Tanto hay que esperar, secretario? Ojalá no. Yo les voy a decir, miren este podcast de Microjuris, para que vean que su abuelo, cuando fue secretario de Hacienda, hablaba de este régimen que ustedes están viendo hoy. En Uruguay, el IVA, que se comporta a fines del consumidor similar al IBU, es de 24% si pagas en efectivo, de 22% si pagas con tarjeta de crédito, de 20% si pagas con tarjeta de débito. ¿Qué hace esto? Que las personas paguen electrónicamente. Y cuando pagas electrónicamente, a mí se me hace mucho más fácil automatizar la fiscalización y reducir la toma de riesgos. Y ellos lo hacen voluntariamente porque les representa un descuento. Consumidor, como quiere que se aporte al Estado, porque la gente cree en las contribuciones. Lo que no cree necesariamente o no concurren obviamente en el mal uso de ellas, que todos condenamos, ¿verdad?, con despilfarro de fondos públicos, pero yo creo que todo el mundo reconoce ese deber de tener que contribuir. Así que en ese sentido, las personas pagan con su descuento, sienten que cumplen y ponen en mejor posición a las personas a poder contribuir. En Puerto Rico deberíamos ir moviéndonos a ese enfoque contributivo. Y eso ayuda también a acelerar la economía. Y te voy a dar un ejemplo bien simple, pero vamos a imaginarnos por unos segundos que ocurra en todas las transacciones y en circunstancias mucho más extremas. Vas a ir para Plaza Las Américas y tú solo tienes efectivo y tú solamente tienes $100 y llegaste a las 8:30 p.m. a hacer una compra. Y vas a comprar un artículo que vale 200 y solo tienes esos $100. Pues hay un alto grado de probabilidad que no compres el artículo y que lo tengas que dejar para el otro día en lo que buscas más efectivo y regresas. Imagínate que tengas siempre acceso a tu capital inmediatamente. Esa aceleración que te da una flexibilidad a ti en la toma de decisiones comerciales. Pues imagínate eso a gran escala en todas las transacciones, que todas las personas tengan acceso a su capital inmediatamente, que no medie, ¿verdad?, el efectivo de por medio. Esa aceleración continua de por sí puede crear crecimiento económico. Yo no voy a decir que es un game changer, ¿verdad?, que de repente se va a erradicar la pobreza del país con eso, pero es una ayuda y un long hanging fruit que el Estado debería perseguir. Ya hay otras jurisdicciones
que lo han estado persiguiendo. ¿Y el Departamento de Hacienda va entonces a proponer quizás a través de la rama ejecutiva y a la legislatura adoptar una legislación que tenga que ver con el IVA? Porque esto viene también de pasadas administraciones. Alejandro García Padilla lo había propuesto. No en cuanto al IVA. Sí se trató de implementar a través del IBU con alimentos preparados. El programa como quedó era distinto como originalmente se había diseñado. Nosotros queríamos que fuera todos los comerciantes que vendieran alimentos preparados lo vendieran al 7, pero solo en las transacciones electrónicas. Esa parte quedó derrotada en la Asamblea Legislativa, pero sí creo que hubo apetito de parte de la Asamblea Legislativa que si se podía robustecer los planteamientos del Ejecutivo, que ellos en algún momento podían auscultar una idea de naturaleza similar. Así que ya hubo una acción del Ejecutivo, quería mostrar esto para probar y ver cómo redundaba en beneficios, pero sabemos que en otras jurisdicciones ha ayudado. En Uruguay se llama la Ley de Inclusión Financiera. Y eso ayudó mucho a formalizar las relaciones obrero-patronales, eso ayudó muchísimo a mejorar la cantidad de personas que tenían acceso a cuentas bancarias y otro sinnúmero de métricas que tal vez ellos estaban más rezagados que Puerto Rico, pero todavía Puerto Rico tiene algo que mejorar, tal vez no sea tan proporcionalmente porque la captación y el cumplimiento es como rebajar. Las primeras libras son fáciles. Las últimas son las difíciles. Después se va poniendo más difícil. La captación de impuestos es de naturaleza similar. Pero entonces, por lo que puedo concluir es que la visión de futuro suya con relación a poder aumentar la captación por parte del Estado es un modelo de IVA en el que a su vez se va a necesitar voluntad política. No de IVA. Puede ser IBU, pero sí. Pero que funcione como IVA. Lo que pasa es que la parte de la digital, nada impide que bajo el IBU se pueda priorizar transacciones electrónicas, tal cual como intentamos. Así que el planteamiento que traigo es que las acciones del Departamento de Hacienda, esté quien esté al mando, debería tomar en consideración que ya el departamento logró digitalizar la interacción contribuyente-agencia y que ahora debería ayudar a darle ese empujoncito a la gente para que se digitalicen las transacciones entre ellos mismos, que se ha recorrido un mundo. Los millennials ya andamos sin efectivo. Hay que dar ese paso y eso va a ayudar en no tan solo movimiento económico por la aceleración a grandes escalas, lo que te había comentado anteriormente, pero también eso va a redundar en que Hacienda pueda hacer su trabajo de una manera más simple. Entonces, ahora saliendo de la época contributiva y entonces viendo un poco el panorama más amplio, hablemos entonces del plan fiscal aprobado por la Junta. Sabemos que habían unas proyecciones que tomaban también en cuenta unos fondos que vendrían a raíz de, por ejemplo, el huracán María, y esos fondos no han llegado con la celeridad necesaria. Así que se van a ver unos ajustes. ¿Cómo usted describiría ese plan y dónde estamos ahora con él? Mira, en cuanto al plan fiscal, ahí yo tengo unos puntos y yo los voy a traer con el mayor de los respetos y deferencia a la Junta, pues ellos tienen su deber y sus responsabilidades y su visión. Sí te tengo que decir que distinto a la OGP, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, distinto a la FAF y distinto a la Junta, el Departamento de Hacienda es una agencia fiscal que interactúa directamente con los contribuyentes y que también tiene retos operacionales dado a la idiosincrasia del servidor público y de todos los retos que viven los servidores públicos en operacionalizar política pública. Habiéndote dicho eso, yo voy a hablar de asuntos que yo pensaría que son áreas para mejorar en el plan fiscal. El plan fiscal es bien ambicioso sobre la transformación de la gobernanza en Puerto Rico. Transformación en los servicios que ofrece el gobierno de Puerto Rico a sus ciudadanos y hace alto hincapié en que debe ocurrir esa transformación para lograr unas eficiencias económicas que nos ayuden a estar en mejor posición de nosotros poder cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones. Habiéndote dicho eso, las políticas de austeridad, y lo veo en el Departamento de Hacienda, dificultan que el Estado puede invertir en sí mismo para mejorar la forma y manera en cómo lleva operaciones. Así que en ese sentido yo soy de la visión que debería haber un espacio en el plan fiscal para que haya una inversión en gobernanza,
Y cuando yo le hablo gobernanza, hablo de gente, de procesos y de tecnología. Hay que mejorarle las condiciones a nuestros servidores públicos. De lo contrario, ellos son los que operacionalizan estas ideas tan maravillosas y tan ambiciosas que se presentan en el plan fiscal. Pero se han identificado los fondos necesarios para esto que usted plantea. En el plan debería estar identificado ese, vamos a llamarle costo inicial de gobernanza para el Estado poder estar en posición de ejecutar las distintas transformaciones que se vienen obligados Y a tener. capacidad para pagar la deuda. Claro, pero si el gobierno no se operacionaliza más efectivamente, probablemente no vamos a poder cumplir con las proyecciones en cuanto a los pagos de la deuda. Por eso es que te digo que a la hora de diseñar las ideas ambiciosas que pueden haber, se tiene que poner al Estado en buena posición de poder ejecutar los mismos, y que a veces estas políticas de austeridad que lucen numéricamente como ideas buenas para poder alcanzar las métricas, hay que tener mucho ojo cómo se implementan, que no vaya, ¿verdad?, o vaya en contra de los mejores intereses de todas las personas que tienen un interés económico sobre la isla, sus ciudadanos, el gobierno, la Asamblea Legislativa, la Asamblea Judicial, perdón, el Poder Judicial, y también los mismos bonistas. A lo que voy es que si me dicen, mira, ¿qué se podría mejorar del plan fiscal? Darle el espacio al Estado en poder hacer esa inversión inicial para estar en posición de poder operacionalizar tantas ideas ambiciosas. Y para poder implementar ideas ambiciosas, tú necesitas gente, necesitas buenos procesos robustos y tecnología. Pasó en el área de rentas internas. Vamos a ese microcosmos. Nosotros logramos implementar SURI, que es tengo que decirlo, y a mí no sé si me brillan los ojos, pero para mí el proyecto más bonito del que yo he sido parte, que es una transformación de la administración contributiva y de la forma y manera en cómo el Departamento de Hacienda hacía negocio en el área de cobro de impuestos. Ya hicimos la inversión en tecnología. Implícitamente se hizo cierta inversión en los procedimientos porque te cambia, una transformación total. Pero todavía falta un componente en el cual yo estoy inconforme, que es invertir en nuestra gente, en nuestros colaboradores, en que nuestros agentes de rentas internas tengan mejores seminarios, tengan mejor compensación, porque la calidad de vida también muchas veces viene vinculada a esa capacidad económica de tu poder alcanzar y tener buen acceso a la educación, buen acceso a la salud, acceso a la recreación, que es importante también. Y en ese sentido, a pesar de todas estas transformaciones que hemos logrado en el Departamento de Hacienda, todavía nos quedamos un poco cortos en poder mejorar la calidad de vida de nuestros empleados, que yo pensaría que es la cherry en la piña colada, que me pondría a mí estar totalmente satisfecho con todo lo que se ha logrado. Yo decirte que el Departamento de Hacienda está a 35% de su headcount óptimo para poder funcionar a lo que aspira nuestro plan estratégico, que es ser una lumbrera de administración contributiva a nivel mundial, pues es algo que va incluso en contra de los bonistas. El no invertir en el Departamento de Hacienda va en contra de los acreedores, va en contra del Estado, va en contra de la gente. En la medida en que se va perdiendo capacidad para poder generar ingresos. Y ese mismo cuento yo te lo pudiese hacer con distintas agencias. Hay que invertir en la educación, porque si las personas no tienen esas zapatas, esos pilares, bien difícil que se pueda, ¿verdad?, poder lograr objetivos de transformación tan ambiciosos como están incluidos en el plan. Bueno, vamos también con el asunto del arbitrio a las foráneas. ¿Qué sucederá? ¿Dónde estamos con esto? En cuanto al arbitrio a las foráneas, nosotros establecimos un plan de trabajo que consiste en identificar esas particularidades de los contribuyentes que pagan este arbitrio. Para los que no saben, la ley 154 es el cobro de $2 billones en impuestos sobre un arbitrio que pagan aproximadamente 40 contribuyentes, y vamos un poco más allá. Los primeros 8 contribuyentes pagan el 75, casi 80% de la totalidad del arbitrio. Así que es un impuesto bien concentrado en unos contribuyentes en particular. Habiendo dicho eso, nosotros hemos establecido planes de trabajo para sentarnos, entender la realidad contributiva de estas personas y identificar ideas que hagan cohesión
e interacción con el Código Federal. Ya nosotros hemos hallado a través del Código Federal y la misma reglamentación áreas que nos permiten poder utilizar esa autonomía de imponer contribuciones que el mismo Código de Renta Interna Federal le da a las jurisdicciones foráneas para poder cobrar un arancel, ya sea el arbitrio u otro impuesto más vinculado a contribución sobre ingresos, que vaya atendiendo las preocupaciones de estas entidades. Y a su vez hemos estado en conversación continua con el Tesoro, lo cual nos da, ¿verdad?, en cierto modo, tranquilidad de que vamos por buen camino. El Tesoro sabe que cualquier cambio en política contributiva que afecte a la Ley 154 pudiese ser algo que genere una crisis económica en Puerto Rico. Sí que esa conciencia ellas la tienen y no me cabe la menor duda que hay un plan ejecutable y que falta, ¿verdad?, atinar esos tecnicismos para poder llegar a esos propósitos. Secretario, y con la Ley 22, ¿ha rendido fruto estas exenciones que reciben empresarios que vienen del exterior a Puerto Rico a radicarse acá, a invertir acá? ¿Ha habido un retorno Mira, considerable? te tengo que decir que mi trabajo es computar el costo fiscal de esa medida. No lo tengo, se publicó a través del reporte de gastos tributarios que permite democratizar esa información de cuánto costó esa diferencia en tasas contributivas que tienen estos contribuyentes. Habiéndote dicho eso, a mí me gusta diferir esa pregunta en cuanto al retorno de inversión al Departamento de Desarrollo Económico, que ellos son los que tienen el expertise, y me parece que en el pasado ya ellos han afirmado que en efecto ha tenido su crecimiento, pero definitivamente siempre tenemos que estar revisitando cuáles son nuestras políticas contributivas, y sé que hay apertura para ventilarlas más frecuentemente y determinar si en efecto están cumpliendo su objetivo. Bien, cuando habló del Tesoro, eso también nos trae de proyectos de policy a nivel congresional. Queremos saber sobre el estatus del Shell Tax Credit y también el Learning Income Tax Credit. Sí, los mismos pasaron entiendo que en una misma pieza legislativa que considera otros aspectos, particularmente con el terremoto, si no me equivoco, y las mismas fueron aprobadas por la Cámara de Representantes en el Congreso. Así que ya se dio un paso. Las representaciones que tengo hasta el momento es que el camino en el Senado va a ser árido. Habiendo dicho eso, pues nosotros tenemos un equipo de trabajo, PRAFA, nos ayuda mucho en la actualización y han habido gestiones, ¿verdad?, para concientizar a la ciudadanía de lo importante que es esto. Estamos hablando de billones de dólares. No tengo la cifra a la mano, pero sí son temas que pudiesen representar en mayores beneficios a Puerto Rico. Incluso yo he presentado a congresistas que el mismo Departamento de Hacienda había está en mejor posición, y tengo que decirlo, que el mismo IRS, de implementar estas medidas a través de nuestro sistema contributivo por la digitalización y sobre todo por el alcance y el conocimiento de la gente. La gente conoce al Departamento de Hacienda porque venía obligado a radicar su planilla, distinto al IRS, que no todos los puertorriqueños vienen obligados a radicar una planilla federal, y en ese sentido lo ideal sería que lo aprobasen y lo ideal sería que se entre un memorando de entendimiento entre el IRS y el Departamento de Hacienda para que se implementen a través de nuestra agencia para que tenga aún un mayor alcance. ¿Y tiene algún viaje pendiente como de misión de cabildeo o de misión para mover esos ánimos en el Senado para que sí se apruebe? Estuve durante el mes de febrero, visité la capital, se tocaron estos temas, congresistas nos han visitado acá. Miembros de la Asamblea Legislativa en Estados Unidos nos han visitado acá, se ha concientizado, y espero que durante el mes de marzo yo haga visita a la capital para tocar, entre otros temas, esos que me trae. Pues, secretario, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que tenemos hasta el 15 de abril para erradicar la planilla, la famosa dolorosa, así que esperamos que todo le vaya bien con la digitalización. Correcto. Y a ustedes pues nos pueden seguir en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.